Hola chicos de nuevo, Dios los bendiga. Bueno, vamos a ingresar a resolver nuestras páginas del libro. Ya conocimos en la actividad que está adjunta a la plataforma los temas que vamos a trabajar hoy en el libro. Lo que encontraste en la plataforma debe ser escrito en el cuaderno para que puedas entender y comprender el tema que vamos a desarrollar aquí en el libro. Entonces yo te invito a que por favor tengas ya a la mano tu cartuchera y vayas abriendo el libro en la página 81. Así que vamos a abrir el libro en la página 81. Entonces, como título vamos a encontrar mínimo común múltiplo. Ustedes ya vieron relacionado en el archivo adjunto qué es el mínimo común múltiplo y de qué hace parte, qué se relaciona, qué quiere decir. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es el concepto, que ya ustedes lo tienen en su cuaderno y ya está explicado en el correo adjunto. Vemos un ejemplo que nos indica de qué se trata el mínimo común múltiplo, pero vamos a iniciar contestando nuestras preguntas porque ya conocemos qué es el mínimo común múltiplo y a qué hace referencia. Por lo tanto, la primera actividad nos dice, halle el mínimo común múltiplo entre cada par de números. Tenemos que debemos hallar el mínimo común múltiplo entre 6 y entre 9. Entonces recuerden que aquí en el mínimo, en este caso, en el múltiplo de 6, vamos a escribir todos los productos de la tabla del 6. Entonces vas a escribir los productos de la tabla del 6. Luego vas a escribir los productos de la tabla del 9. Finalmente vas a mirar cuáles son los números que se repiten tanto en la tabla del 6 como la tabla del 9. Recuerda que este símbolo quiere decir que estamos diciendo que el mínimo común o el múltiplo común entre 6 y 9, en este caso serían 18, 36 y 54. Pero primero debes anotar los productos de cada tabla de multiplicar para que puedas hallar cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos números. De igual manera vas a realizar el siguiente ejercicio del punto número 1. Es solo anotar los productos de cada tabla y buscar cuáles son en común y anotarlos como mínimo común múltiplo. Así como el ejemplo que acabas de ver en el archivo que estaba adjunto a la plataforma. Adicional a eso, vamos a pasar entonces al punto número 2. El punto número 2 dice, leo lo que dice cada niño y luego respondo. Vas a leer lo que dice Juan, lo que dice Javier y finalmente lo que nos cuenta Sofía. En este caso, Juan dice que la edad que tiene es el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Vas a mirar, entonces en tu cuaderno vas a buscar los múltiplos de 3, recuerda que son los productos de la tabla de multiplicar del 3, y también vas a buscar los productos de la tabla de multiplicar del 4. El número que esté en común entre esas dos tablas es el número de la edad de Juan. Asimismo, vas a buscar entre la tabla del 6 y del 4 el número común. Y ese número común son los años de Javier. Y vas a terminar entonces con la tabla del 6 y el 9. Y dentro de la tabla del 6 y el 9 vas a encontrar la cantidad de años que tiene Sofía. Y los vas a anotar en la parte respectiva. Finalmente, vas a leer este punto que dice que vas a leer la información y vas a resolver. Entonces, lee lo que hay en esta información y cuando ya lo leas y lo entiendas, vas a realizar entonces aquí, en este cuadro, la respuesta. Esto es la aplicación del tema que ya anotaste
en tu cuaderno y que ya lo evidenciaste en la plataforma. Esta es la solución del tema. Recuerda que cuando hablamos de mínimo común múltiplo, hablamos de los múltiplos de cada número. En este caso hablamos de los productos de las tablas de multiplicar de cada número. Y cuando hablamos del común, es esos números que se repiten en cada tabla de multiplicar. Para poder realizar este ejercicio necesitamos dos números, ¿verdad? Dos números. Por eso es necesario comparar dos números y de ahí sacar el número en común y este se convertirá en el MCM, que recuerda que es mínimo común múltiplo. Bueno chicos, este ha sido el primer tema que relacionamos hoy en el cuaderno y el primer tema que pudimos analizar. El segundo tema que vamos a ver ya se trata de la división. Así que una vez ya hayas terminado de responder esta página y hayas comprendido de qué se trata el mínimo común múltiplo, vas a pasar la página y vamos entonces a mirar la página 84. Como tú pudiste ver dentro del archivo adjunto, dentro del formato que tenías, está el tema de la división. Recordamos la división porque recuerda que este tema lo venimos trabajando desde el año pasado y es un tema o es una operación matemática que tú ya conoces. Sin embargo, la vamos a volver a repasar. Entonces, aquí nos dice división de números naturales. Ya tú pudiste escribir en el cuaderno qué era la división y viste un ejemplo también de la división. Aquí en el libro también nos relaciona un ejemplo. Entonces, basados en este ejemplo, vamos a contestar lo que nos está indicando en esta parte. Una vez ya relaciones este ejemplo junto con las partes que hay que contestar, en este caso tenemos a la profesora, a dos profesores y a dos niños. Resulta que la profesora está diciendo que tienen un baile, pero que en el baile solo tienen 400 vestuarios para alquilar. El niño está diciendo que en ese baile van a participar 32 alumnos, 32 estudiantes. Y la niña dice que de esos 32 estudiantes solo se van a formar 8 grupos. 8 grupos. Por lo tanto, aquí van una serie de preguntas de acuerdo al ejemplo. La primera pregunta dice, si en el curso que se menciona hay la misma cantidad de niños que de niñas, ¿cuántos y cuántas niñas hay? Aquí tenemos nuestro amiguito que nos está diciendo que 32 estudiantes van a participar. De esos 32, la mitad son niñas y la mitad son niños. Así que en estos cuadros que ves acá, tú vas a poner cuál es la mitad de 32 en este caso y es la misma cantidad de niñas y de niños. En este caso, la mitad de 32 sería, o 32 dividido en 2 sería 16. Así que aquí vas a poner 16 niñas y 16 niños. Adicional a eso, pregunta, ¿cuántos estudiantes habrá en cada grupo de baile? Recordemos que esta niña nos había contado que en cada grupo, dentro de esos 32 estudiantes serían 8 grupos. Por lo tanto, si tenemos 8 grupos de 32 estudiantes, vamos a realizar una división. En este caso, dividiríamos 32 entre 8. 32 entre 8 nos va a dar 4. Por lo tanto, los grupos que formaríamos con todos los 32 alumnos serían de a 4. Habría 4 estudiantes por grupo hasta formar 8 grupos. Entonces aquí deberías relacionar el número 4, que es la cantidad de niños que va a haber dentro de cada grupo. Y finalmente nos dice que una vez ellos hicieron la presentación, ganaron un dinero porque les fue muy bien. Entonces nos pregunta cuánto le correspondería a cada grupo de dinero. En este caso, si tú cuentas, hay 8 billetes de 50.000. Por lo tanto, un billete sería para cada niño. En este caso, entonces aquí pondrías 50.000.
¿cómo llegamos a la conclusión que nos daría 50.000? Porque aquí nos dice, si se reparte en partes iguales el dinero del vestuario entre los grupos de baile, ¿cuánto le correspondería a cada grupo? Realiza la respuesta, perdón, la repartición. En este caso, lo único que tienes que mirar es que hay 8 billetes de 50.000 y que son 8 grupos de a 4 personas. Por lo tanto, si dividimos los 8 billetes entre 8 grupos, pues tocaría 50.000 para cada uno, o sea, partes iguales. ¿Ok? Una vez entonces realizado esta página 84 y haber recordado que la división es una repartición. Recuerda que cuando hablamos de dividir, hablamos de repartir, repartir. Entonces, vas a pasar a la página 85. Lo que ves aquí en la página 85 ya viene anexo en lo que ya debes tener escrito en tu cuaderno. Y es cómo recordar los términos de la división y qué es una división. En este caso nos dice que la división es la operación que permite repartir una cantidad en varias partes. También nos recuerda que la división tiene unos términos, o sea, unas partes. El primero sería el dividendo, que es el número que se va a dividir. El segundo viene siendo el divisor, que es el número por el cual se va a dividir el dividendo. El cociente, que es el resultado de esta división de estos dos números. El residuo, que es el número de cantidades que sobran. Y también nos habla de las dos formas en que se presenta la división. La división la podemos ver de dos maneras. Está la exacta y la inexacta. ¿Cómo nos damos cuenta que una división termina o es exacta? Cuando al repartir cierta cantidad en partes iguales no sobra nada. Es decir, que en el residuo queda 0, nos da 0 dentro del residuo. Cuando nos da 0 dentro del residuo, quiere decir que la división es exacta. Hablamos de inexacta cuando al repartir la cantidad sobra otra parte, sobra una parte, es decir, no nos da 0 sino sobra. En este caso, cuando sobre en el residuo, vamos a tener en cuenta que es una división inexacta. Aquí podemos ver dos ejemplos. Entonces, en este caso, podemos ver un ejemplo donde nos dice cuáles son las partes de la división y también nos muestra lo que estábamos hablando, que cuando es exacta el residuo es 0 y cuando es inexacta el residuo siempre termina con un número diferente a 0. Teniendo en cuenta esta información, que es una información que ya estaba anexa a la plataforma, como dije anteriormente, y que ya la tienes en tu cuaderno, entonces vamos a desarrollar los puntos que están a continuación. En el punto número 1 dice, plantea una división para cada reparto, luego resuelve. Nos dice que debemos repartir 36 peras en 9 paquetes. Por lo tanto, vamos a dividir 36, que es nuestra primera cifra, entre 9. Entonces, estas divisiones que están acá las vas a anotar en tu cuaderno y vas a realizar la división para hallar cada resultado o para hallar la cantidad en la que vas a repartir cada uno de los productos que nos indican acá. La actividad número 2 entonces nos está diciendo que debemos escribir la letra de acuerdo al resultado que nos dé, pero debemos tener en cuenta que las letras que vamos a anotar en la parte de abajo de estos círculos son solo las letras de las divisiones que nos den como resultado inexacto. Recuerda que cuando hablamos de divisiones inexactas son las que en el residuo, en este caso aquí, el último número que sobra en el residuo, de un número diferente a 0. En este caso tú vas a resolver las divisiones, puedes resolverlas aquí mismo en el libro. Trata de resolverlas pequeñas para que puedan notarse, pero pues también puedas utilizar el espacio. Y vas a mirar cuáles divisiones en el residuo
terminan con un número mayor que 0 y la letra entonces las vas a ubicar de acuerdo al resultado que te dé. Estos resultados que tú ves acá son el resultado de los residuos que te van a quedar de acuerdo a la división que realices. Entonces vas a escribir aquí arriba, de acuerdo al residuo de cada división, la letra. Y allí vas a encontrar en este caso, una palabra, que es la palabra perdida, que estás hallando realizando estas divisiones. Entonces, chicos, esta ha sido nuestra socialización de nuestro tema que hoy hablamos, del tema que hoy recordamos, porque recuerda que la división ya la hemos venido trabajando en otros cursos y la hemos venido recordando. La división no es un tema difícil, lo importante es que tú sepas cómo efectuarla y sobre todo que tengas en cuenta las tablas de multiplicar. Así que no olvides realizar en este caso estas 3 páginas que acabamos de consultar hoy. No olvides escribir la información que aparece en la plataforma, en el archivo adjunto. Y finalmente no olvides realizar la actividad que está en el link en Google Play para que puedas enviarla como una imagen y puedas obtener tu nota. Chicos, espero que hoy haya quedado claro y hayamos recordado la división. No olvides repasar las tablas de multiplicar porque la base de la división es tener en cuenta las tablas de multiplicar y que tú las puedas repasar diariamente. Así que Dios los bendiga y les envío un abrazo. Gracias, bendiciones.